que invitamos por favor al público. Bueno, nos queda, ¿cierto?, esta última exposición de la mañana. Damos la bienvenida a José Andrés Sáez, de la Universidad de la Frontera. Y como ya les advertí en un momento, el profesor Sáez está trabajando, ¿cierto?, algo poco usual, digamos, en historia, y trae esto es producto de varios trabajos que él ha realizado. Uno trae el tema de redes y conexiones del Imperio Romano en el siglo II, algunos ejemplos que él va a compartir con nosotros. Y les recuerdo que después de la exposición del profesor Sáez, ¿cierto?, damos el espacio para las preguntas y nos encontraremos después a las 15 horas en la sesión de la tarde. Así que doy la bienvenida al profesor. Bueno, lo primero, siempre agradecer a la invitación de Leslie en este caso, y sobre todo ya retomar estas actividades que año a año realizábamos en Concepción. De hecho, hoy día las redes sociales nos recordaban que se cumplen 4 años de la primera actividad que tuvimos acá, así que coincidentemente las fechas, ¿cierto?, nos calzan con lo que hemos ido realizando. Bueno, en esta misma sala, de hecho, fue. Bueno, como decía la profesora, yo no sé si Leslie dice advertencia, eso como que sonara peligroso, yo no sé, ¿ya? Pero yo no sé si el tema va a ser peligroso o no, pero va a estar muy relacionado, muy entroncado con lo que el profesor Bancalari presentó, ¿ya? En primer lugar, porque como dice ahí, redes y conexiones en el Imperio Romano es trabajar las redes desde otra óptica, desde otras teorías, desde otros modelos más matemáticos, entre matemáticos, sociológicos e históricos. Son teorías, a propósito de lo que hablaba el profesor, no, de que cada historiador un poco elige los métodos disponibles en su propio tiempo histórico, pero no hay que olvidar nunca lo que decía cierto Momigliano, no podemos dejar la fuente de lado. O sea, eso, por muchos modelos teóricos que podamos tener, sin fuentes no hay modelo, ¿ya? Y en realidad uno de los principales aportes a propósito de esto de la idea de la historia y la historiografía, un poco el máximo credo positivista. Yo me imagino que los que están de acá, que son de primero, tuvieron alguna introducción a la historia o asignatura similar y habrán hablado de Víctor Langlois y Charles Seignobos, ¿cierto?, que tienen esta famosa máxima: la historia existe con documentos, punto. O sea, así como máxima brutal en su primera página de su libro, que se llama Manual para escribir historia, algo así se llama, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Lo que yo voy a presentar acá, de ningún modo son modelos acabados, son cuestiones que he ido creando, recopilando, a propósito de un proyecto Fondesit que terminó ya el año pasado, y que, como muy bien decía el profesor Donoso, uno cuando va terminando un proyecto en realidad no lo termina con verdad absoluta, sino que lo va terminando con más preguntas que con respuestas, digamos. Y parte de esas preguntas tenía que ver con cómo estudiábamos un conjunto de sujetos, romanos en particularmente, y cómo esos constituían un sistema, ¿ya? Y ahí, por esas casualidades del destino, uno buscando bibliografía, llega a la famosa teoría de red. Digamos, no es nada muy del otro mundo, digamos, como uno llega. ¿Y cómo llegué? Texto que también citó el profesor Bancalari. No nos pusimos de acuerdo, por si acaso, pero el profesor Bancalari decía, cierto, que él estaba muy influenciado por la escuela italiana, entre otras cosas. En mi caso, el profesor Gesalfeldi, perdón, el profesor Alfeldi, en caso, por ejemplo, fue maestro de mis directores de tesis doctoral. O sea, de algún modo, cierto, estábamos vinculados también a este gran epigrafista e historiador del mundo antiguo. Y esta frase, que no es de él propiamente tal, sino que él se le atribuye a un amigo, siempre me ha llevado a una reflexión profunda. Porque el amigo de Alfeldi, que en realidad no se dedicaba a la historia, se dedicaba a la filología inglesa, decía que a él, a su amigo, le inquietaba más, reconocía, una fuente 1 descubierta que la interpretación número 100 sobre un mismo problema, algo más matizada que la número 99, ya de por sí más que suficiente. O sea, una cosa que también debería preocuparse la historia y la historiografía es que cuando escribimos, también intentar aportar ciertas novedades sobre el objeto de estudio. O sea, no escribir lo que ya se escribió. ¿Ya? Volver al pasado, ocupando nuestro propio presente en el sentido comprensivo, ¿cierto?, para comprender ese pasado, citando un poco esta lógica de Mark Bloch, ¿no? Papá, ¿qué es la historia del hombre, ¿cierto?, para comprender el pasado. Un poco la respuesta muy clásica. Bueno, y en ese sentido, a mí me gusta ocupar mucho mapa, mucho esquema, debo ser sincero. Bueno, y aquí yo me autocito, porque yo terminaba en el informe académico del FONS, terminaba con la siguiente afirmación. Y la afirmación era, las conclusiones a las que hemos arribado es que el Imperio Romano era una estructura compleja. Y en esa lógica yo empecé a preguntar, ¿pero qué significa una estructura compleja? Y ahí llegué a algo que se llama las complexity science, o ciencias de la complejidad.
En la búsqueda de explicaciones, por insistir, uno llega a conceptos. ¿Y qué son las ciencias de la complejidad? Son un grupo de, puede ser la historia, sociología, son distintas disciplinas interdisciplinarias que estudian los sistemas complejos. Es decir, un conjunto de elementos que interactúan, que se organizan en diferentes estructuras y donde hay que comprender que el todo no es la suma de las partes. En el caso romano, yo estudié hombres militares, ¿ya? Los soldados, los generales, particularmente. Por tanto, no es que los 100 generales que yo tenía en una base de datos, no es que cada general, si yo sumaba los 100 me daba un sistema, sino que los 100 cómo actuaban como un sistema. ¿Ya? Es un poco lo que busca esta idea de la ciencia de la complejidad. Bueno, ¿qué es lo que estudié yo, por ejemplo? Los grandes generales, los soldados en unidades militares, ya vamos a ver algunos mapas, rutas, por ejemplo, de comunicación. Entonces, ¿cómo poder entenderlo en un marco de esta ciencia de la complejidad? Como pregunta, vuelvo a insistir, derivada del término del proyecto. ¿Ya? ¿Cómo llegué a Porque yo me doctoré en la Universidad de Barcelona y la gente, por ejemplo, con la que yo me vinculaba, trabaja el tema anfórico. Es decir, cómo se comercian los alimentos en el mundo romano. Y para poder analizar esos miles de pedazos de ánfora, ocupaban este grupo, digamos, de técnica, de enfoque. Digamos, ahí fue mi primer acercamiento. ¿Qué es lo que se estudia? Interacciones entre los elementos del sistema, cómo emergen elementos del sistema, si el sistema es dinámico, si es caótico, cómo se organizan, qué patrones, bajo diferentes disciplinas, por eso es interdisciplinario. Entonces, a mí, ¿qué me interesaba? Cómo algunos métodos de estas ciencias de la complejidad podían a lo mejor, insisto, estoy planteándolo en probable, no lo estoy planteando a propósito de ser profesor nuevamente, verdad absoluta, la probabilidad. ¿Permiten algunos enfoques de estas ciencias de la complejidad estudiar el mundo romano? Esa era como una pregunta inicial. Y en esa lógica, el 2019, un grupo de arqueólogos e historiadores del mundo romano, bueno, dice Tom Bruckmann, pero en realidad son como 10 más, son varios más, que es un arqueólogo en realidad, dice que en los estudios romanos abundan cantidad de estos ejemplos, ¿cierto? Instituciones, el Estado romano, las comunidades, las redes sociales, la demografía, la organización, la transmisión cultural, la innovación tecnológica, el intercambio, la agricultura y los impactos del cambio climático. En cada ejemplo, ¿cierto? El trasfondo de múltiples individuos y sus contextos colectivos hacen levantar diferentes propiedades que no pueden ser entendidas solamente como la suma de individuos. ¿Ya? Por eso este fenómeno representa un ejemplo típico de un sistema complejo, que puede ser estudiado apropiadamente mediante algunas perspectivas y herramientas de la ciencia de la complejidad. ¿Ya? Eso es un poco lo que propone este manifiesto, el Imperio Romano como un sistema complejo. Eso es, digamos, otro punto de vista. Y en esa lógica, yo, dentro de todo este grupo de enfoque o de herramientas particulares o herramientas que pudieran servir al historiador o a la historiadora, me centré en algo que se llama el enfoque de redes o las teorías de redes, que es solamente un aspecto, porque uno puede, ayer conversábamos, ¿no? con Marcelo, ¿cierto? Acá, conversamos, por ejemplo, cómo las matemáticas tienen modelos, por ejemplo, para predecir algunas cosas, modelos Monte Carlo para trabajar, por ejemplo, tema epigráfico o anfórico. A mí, en lo personal, no nos sirve, digamos, como historiador. Pero a lo mejor a un epigrafista, a un arqueólogo sí. ¿Ya? Para explicar saturación, por tanto, dónde puede haber un mercado, cosas por el estilo. Bueno, en mi caso, yo me quedo con el enfoque de red, que puede ser algo que se entiende, que nos permite estudiar, analizar dos cosas. Nodos o agentes o actores, como ustedes quieran llamarlo, que se vinculan entre sí. Acá, por ejemplo, en esta misma sala, todos somos nodos y todos tenemos vínculos entre nosotros. Eso es un poco lo que estudia. ¿Cómo son los vínculos que nosotros tenemos entre nosotros? Y los atributos de esos vínculos, estudiante, profesor, colega, temático, etc. Podrían haber miles de formas. Y cómo esos atributos tienen un correlato algunas veces matemático, social y humano que permite reflejar estructuras complejas a través de los nuevos medios disponibles por las humanidades digitales. ¿Por qué enuncio las humanidades digitales? Porque el historiador se debe a su tiempo. En los tiempos pasados, no tanto tampoco, no existían medios de las humanidades digitales, no eran un grupo de teoría en boga. Y las humanidades digitales, ¿cómo se aprovechan las tecnologías disponibles para solucionar problemas de investigación de cualquier ciencia humana? Eso es un poco lo que propone las humanidades digitales. Bueno, ¿y ahí qué es lo que hace esta teoría de redes? Uno, bases teoréticas de los estudios de la sociedad, en este caso el mundo romano, ¿cierto? Las fuentes, ahí están, vuelvo a insistir, las fuentes son la base de esto, no puede existir ningún modelo sin fuente. Lo dice también Alford en su artículo, porque en su artículo dice,
Hay dos formas de estudiar el mundo antiguo, o las fuentes o los modelos. Y como ya citó el profesor Van Caleiro, voy a insistir que voy a referirlo muchas veces, la respuesta al Foldi era, se puede, pero siempre hay que remitir a la fuente. No se puede obviar la fuente, ¿ya? Bueno, este modelo que permite visualizar los resultados, delimitar una red, ya vamos a ver qué implica esto, lo vamos a ver con tres o cuatro ejemplos, analizar e interpretar esos resultados. Ya voy a explicar un poco cómo un poco ocurren estos cuatro fenómenos. Bueno, el último tiempo, en el mundo romano han existido ya múltiples historiadores que han empezado a avanzar con esta teoría de red aplicada al mundo romano. ¿Ya? O sea, se está transformando en un piso un poco más fuerte. Es reciente, o sea, hablamos de los 5 últimos años, ya 6 últimos años. Pensemos que, bueno, se me quedó justo andaba con un libro en la mochila, el libro del 2012 que se llama, es un libro de una historiadora que se llama Anna Collar, que se llama The Religious Network in the Roman Empire, que estudia cómo se difundían las diferentes religiones, recuerden, en una sociedad politeísta, cómo se difundían múltiples religiones, y lo estudia bajo esta teoría. Hay parte en adelante un poco esto. De hecho, se crea una sociedad de Historical Network Research que tiene un volumen dedicado exclusivamente al mundo antiguo, donde participan historiadores españoles, italianos, ingleses, alemanes. Bueno, y acá hay una serie de bibliografías, no quiero, digamos, centrarme tanto en la bibliografía, pero un poco para mostrar que hay de varios tipos. Por ejemplo, hay algunos que estudian las redes de Pompeyo, las redes clientelares romanas, por ejemplo, Diane Klein Harris, que estudia el mundo de Alejandro Magno y sus generales, las redes que se producían, ¿cierto?, entre sus generales y Alejandro, redes religiosos, redes de camino, redes en Plinio el joven en su epistolario, entre otras cosas. ¿Ya? Redes, vuelvo a insistir, en el sentido de conexión entre un nodo, un agente, una persona y otro. ¿Y cuál es la relación que se establece entre esos dos? ¿Ya? Es un poco la base de esta idea. Bueno, en castellano, en el mundo romano no hay mucho, pero sí hay una historiadora, que a lo mejor muchos de ustedes la pueden conocer, que es Cristina Rosillo López de la Universidad Pablo Olavide, universidad con la cual varios de nosotros tenemos conexiones a través del profesor, ¿cierto?, Juan Manuel Cortés Copete, y ella se dedica a estudiar las redes informales, o sea, no las redes formales. ¿Cómo se transmite ya la información en la lucha política de la República de manera informal? A través de las cartas de Cicerón, otros cuerpos epistolares. ¿Ya? Entonces, es, como dirían los periodistas, una noticia en desarrollo actualmente. Y voy a mostrar un par de ejemplos, ¿no? 3 o 4 ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, una red básica que todos seguramente conocen, son las redes de entre ciudades y caminos. Esa es una red elemental. Los nodos son las ciudades, los caminos son los vértices, digamos, que unen los nodos. Bueno, ahí tenemos un mapa, yo tomé, alguien me preguntó, profesor, ¿por qué escogió Retia? Escogí Retia porque vi un mapa que estaba Retia y escogí Retia. No hay ninguna, ya, no hay nada de trasfondo de por qué escogí Retia, sino es un ejemplo de una provincia que tampoco es muy grande, digamos, y tenemos diferentes ciudades conectadas por sus respectivos, por si acaso estas líneas no son los caminos, son las conexiones, ¿ya? No es el camino exacto, es la línea recta que hay entre todos. Bueno, pero aquí tenemos una red sobre la cual no hemos aplicado nada de las teorías de red. Esto es una red, digamos, a la cual está limpia, por llamarlo de algún modo. ¿Ya? Sobre esta red, nosotros podríamos aplicar cálculos, podríamos aplicar operaciones analíticas, podríamos aplicar otras visualizaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo convertir la red, desde el punto de la teoría de red, en otras cosas. Por ejemplo, transformar a la red vial en una red social urbana con pesos y grados de centralidad, es decir, que no indica cuáles son los nodos centrales de esa red vial. Bueno, el nodo central no tenemos cómo acercar, digamos, ¿cierto? Pero esta Augusta Vindelucorum, que es la ciudad capital, en este caso la provincia, y cómo todo en el fondo las redes confluyen en la capital provincial en este caso. Y ahí uno puede, este nodo un poco más grande, implica más conexión, uno puede ir sacando conclusiones de ese tipo, por ejemplo. Los colores, ¿qué son? Los colores indican los distintos como subregiones de caminos, por llamarlo así. Esta sería como una ruta que identifica el sistema, esta otra ruta, y así uno puede ir armando y estudiando. Es una red simple. Esto sería una red simple. ¿Ya? O por otro lado, uno podría inclusive trasladar esto mismo a una lógica mucho más geográfica y realizar, por ejemplo, modelos de interpolación. Los modelos de interpolación tienen que ver, en este caso, en la conectividad. Y ahí, bueno, nuevamente volvemos a las fuentes. Porque para crear un modelo de interpolación y conectividad tenemos que ir a las fuentes, en el sentido que los romanos nos informen cuánto se movían más o menos, qué sé yo, los soldados, a cuánto velocidad se movían la gente que caminaba, los bueyes, la carga de los barcos, todo ese tipo de cosas. Y ahí, por ejemplo, está el libro de Duncan Jones, donde
¿cierto? Tiene todo esto. Entonces esto se transforma en un modelo, aunque los historiadores no somos muy dados a las matemáticas, un modelo de cálculo matemático. Entonces, a mayor rojo, mayor zona conectada en la provincia, más color amarillo, menos conectada. Entonces ahí uno empieza, habrá movimiento, no habrá movimiento, pasaron soldados por ahí a propósito de invasiones que no podemos saber, por ejemplo, por dónde cruzaron, dónde se habrán podido producir posibles focos de batalla, ese tipo de cosas. ¿Sí? Son puertas abiertas y preguntas abiertas. Insisto, no estoy presentando una verdad revelada. Bueno, un ejemplo de esto lo publiqué en la revista, ¿cierto?, que edita acá el profesor Daniel Nieto, ¿cierto?, en la revista Greco-Romana, que es una de las pocas revistas que hay en Chile, que me parece que es la única hoy en día, no, con Limes creo que son las dos únicas que aceptan exclusivamente de tema del mundo antiguo. Hay otras que también aceptan, pero exclusivamente, ¿cierto?, Greco-Romana y Limes. Bueno, ¿y qué presenta acá? Por ejemplo, la misma lógica de la accesibilidad, la interpolación en esta provincia que es la provincia de la Galia Aquitania. Los puntos que ustedes ven más azules, mucho más conectados, los puntos que están en rojo, menos conectados. Es decir, a qué zonas el Estado romano en el fondo llegaba de manera más rápida y expedita y en qué zonas no. ¿Para qué se ocupó esto? Por ejemplo, para explicar cómo un legado agrícola, del cual disponemos una biografía, pero al cual Tácito solamente dice en un pequeño párrafo, el parágrafo 9, que estuvo en Aquitania, pero no explicita qué más hizo ahí, cómo tratar de reconstruir cómo trabajaba un gobernador en una provincia de rango medio antes de ser cónsul en el Imperio Romano. Y por qué a lo mejor había motivos para nombrar a personajes de ese tipo en una provincia como esta. Y mi conclusión, que podrá ser discutida o no, es que lo nombraron porque él tenía conexiones con Britania y las rutas de la provincia hacían que se concentrara su mayor conectividad hacia la costa que se conectaba con Britania. Tenía que ver con eso. Y recuerden que Agrícola también tenía características como navegante, tratar de explorar, entre otras cosas que figuran en la biografía de Tácito, si le creemos a la fuente, si le creemos absolutamente a la fuente, ¿cierto? Entonces, por ahí, obviamente estoy sintetizando mucho el argumento, pero el argumento iba por ahí. Entonces, es un poco lo que uno puede hacer en algunas cosas, ¿no? Qué sé yo, la otra conexión con Germania, porque la mayoría de las tropas auxiliares de la provincia se encontraban en Germania inferior y superior, en ambas Germanas. Entonces, ¿y cuál es el eje de conexión de la provincia, si lo vemos? Un eje de conexión hacia el Atlántico, otro eje de conexión hacia la Galia Lugdunense, ¿cierto? Y Germania por extensión, ¿no? Bueno, esa puede ser una forma de entenderla. Otra forma, nuevamente saco el profesor Frank Calari, porque su último proyecto de investigación tuvo que ver con migraciones. Por eso y él dentro de las migraciones identificaba las migraciones de orden militar, ¿cierto? Cuando los oficiales los movían de un puesto a otro. Bueno, yo les decía también que la teoría de redes tiene que ver con la visualización de eso. Bueno, aquí vemos el desplazamiento de la vida del cursus honorum, es decir, su hoja de servicio, de 12 generales romanos en el siglo II. O sea, cuando me dicen que el Imperio Romano era un imperio poco dinámico, estático, que se movía poco, yo veo el mapa y pongan aviones hoy día. O sea, era un imperio donde un sujeto partía en Roma a su carrera y se desplazaba a otros 6, 8 lugares distintos. O sea, eso es un poco, entonces yo planteo preguntas. ¿Existía un patrón en ese movimiento? ¿Constituyeron un sistema complejo? Son preguntas, no tengo respuestas por si acaso. ¿Hay un orden o hay un caos? Y esta es la pregunta a mí clave, porque para Syme había un orden casi escrito en piedra. Brian Campbell dice, no hay ningún orden. O sea, son dos extremos. Entonces, parte de esa discusión es un poco la que a mí en lo personal, me interesaría abordar. ¿Cuáles son las provincias donde más, por ejemplo, presencia militar existen en estos desplazamientos y por qué? ¿Solamente responden que hemos encontrado más fuentes de eso? O sea, un elemento aleatorio, o hay otra forma. ¿Cuáles son los nodos centrales de esas localizaciones de desplazamiento? ¿Ya? ¿Cuáles son los, es decir, en el fondo, de las fuentes prosopográficas, que vuelvo a insistir, el profesor mencionó, cómo de esos pequeños puntos que constituye cada biografía podemos construir un sistema con cada biografía? Porque en el fondo la vida política, administrativa del Imperio Romano no es la suma de 100 generales o de 100 senadores. Es un sistema mucho más complejo. Bueno, entonces, por ejemplo, esa misma red anterior la transforma, no se ve muy bien, pero estos que están en color más naranjo y en color rojo son los nodos, por llamarlo así, o los puntos en el mapa que más presencia tienen. ¿Ya? Uno es el consulado,
Pero eso se entiende porque para ocupar las principales provincias del imperio uno tenía que pasar por ser cónsul. Pero, por ejemplo, la mayoría pasa por la Legión 14 Géminas acantonada en Panonia. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la mayoría carga, por llamarlo así, en la Legión 14 acantonada en Panonia? La Panonia inferior. ¿Solamente suerte? ¿Solamente porque la mayoría de las inscripciones que hemos encontrado dice eso? Y esos son los elementos que hay que develar. ¿O de verdad era una legión importante en la carrera política de los senados? Es la que más carga respecto a otros. Bueno, y Britania. Entonces, a lo mejor también puede haber otras asociaciones que se pueden hacer con la provincia. Hay algunas teorías, pero para no extenderme, ¿cierto? Si alguien después puede preguntárselo. Otra forma de ver redes personales. Es decir, vimos caminos, vimos generales, pasamos a una red personal. Y aquí entramos a la fuente, como directa. La anterior igual está basada en fuentes, pero en otras fuentes, prosopográfica, epigráfica. En el caso de los caminos, la arqueología, porque es la arqueología la que nos devela dónde estaban. Pero en el caso, por ejemplo, de la fuente, ¿qué vemos aquí? Pido disculpas que no se ve muy bien, pero cada uno tiene un nombre, que son los nombres de los, por ejemplo, uno toma la historia Augusta, toma la vida del emperador Adriano y ve las relaciones que hay dentro de ese texto y lo transforma en una red. Esta es la red del emperador Adriano. Más algunas fuentes epigráficas, ¿cierto?, con las cuales vamos construyendo esta red. Entonces hay 68 actores en la red y se producen 330 interacciones, es decir, 330 lazos hay acá. Y esto sería una red egocentrada, porque las fuentes romanas tienen también un problema. Las biográficas son egocentradas, ¿cierto? Están centradas en... Entonces, a lo mejor esta red social nos podría ayudar a resolver esa egoconcentración, no lo sé, ¿ya? Pero puede ser una forma. Entonces, bueno, la primera pregunta de algún modo la planteé. Entonces, ¿el imperio como sistema complejo hace recaer toda la esencia del sistema social en el emperador? ¿Podemos encontrar otros nodos que intermedien en el poder? Bueno, y en Temuco, el primer encuentro presencial que tuvimos antes de este, yo expuse la misma red, esta red la he mejorado un poco, y por ejemplo, con otros cálculos, con otras fórmulas, por ejemplo, aparecían las mujeres de la familia imperial como intermediadoras de poder. Entonces uno va al texto de la historia Augusta, Marco Aurelio, cuando dicen, ¿cómo me voy a separar de Faustina? Porque ella es la dote del imperio. Entonces van las fuentes dialogando con los modelos de algún modo. Bueno, el momento que muchos estaban esperando. Yo sé que eso es caótico, pero esos somos varios de los que están acá. Tomé 7 autores chilenos que escriben del mundo antiguo que hayan publicado en los últimos 3, 4 años, tomé 2 artículos de cada uno, coloqué todas sus referencias y esas son las referencias. ¿Ya? Por eso dije que lo saco el pizarrón alguno, ¿ya? Pero, bueno, no sé, perdón, aquí no se ven muy bien los colores, pero por ejemplo, el verde es Daniel, el morado es Andrés, Juan Pablo es como este amarillo más claro, el profesor Bancalari es como un color crema, no lo veo por ahí, pero estaba también bien, tenía varias caras, bueno, se difumina por el color, creo yo, después vamos a verlo más claro, el azul oscuro soy yo, Paulo es como un azul más clarito, un celeste, y Leslie el rojo. Esto es un experimento, por si acaso, ¿eh? Esto literalmente, esto es de laboratorio, ¿ya? Esto se queda en laboratorio, ¿ya? Esto es lo que se llama un small world, un mundo pequeño. Para que el mundo pequeño significa que la mayoría de nosotros nos conectamos con 6 personas, eso dicen más o menos los experimentos sociales. ¿Ya? Insisto que es como un... Entonces, en general, en un mundo pequeño no existe todas estas redes circando de un lado a otro. Acá sí, significa que nosotros citamos mucho. Es decir, que trabajamos con referencias de múltiples países. ¿Ya? Citamos autores en inglés, en alemán, en italiano, en castellano. ¿Ya? De hecho, para que se den cuenta, hay 663 nodos, que somos las 7 personas que yo consulté, más todos los autores que citamos. Hay 802 aristas, es decir, a cada nodo le llega 1,2 redes, por llamarlo así. ¿Ya? Como yo mencioné, una red muy aleatoria, que bueno, en inglés se traduce eso como randomness, es dinámica, es caótica, en el sentido de caos, de no hay un orden, a eso es lo que voy, ¿ya? Bueno, y esto es un poco nuestra realidad, ¿ya? El problema es que no nos citamos nosotros mismos. ¿Ya? Somos muy buenos para citar de todos los otros países, menos nosotros mismos. ¿Ya? Claro, yo trabajo solo. Es que lo digo a propósito del profesor Bancalari, recuerden que en una de sus primeras láminas dice el historiador o el grupo
¿cierto? Entonces también el trabajo colectivo también influye de algún modo, pero muchas veces el historiador suele trabajar como francotirador. Entonces, la idea de repente también es pasar a una lógica más colectiva. En otros países se habla de escuela, pero acá en Chile no hablamos de escuela, por ejemplo. Yo no estoy diciendo si eso es lo correcto o no, estoy tratando de... Bueno, ahora la presento ordenada. Ahí está ordenada, ¿cierto? Está caótica, el orden. Bueno, el orden lo hace automáticamente un programa, por eso vuelvo a insistir, yo no quiero entrar en la lógica de los cálculos, eso porque estoy describiendo más que nada cómo funciona, lo ordena automáticamente y no apila así, de manera automática. Todos los autores que están con Daniel, y hay algunos que se cruzan. Greg Wolf, por ejemplo, es una figura que está muy utilizada por el profesor Bancalari, por Daniel y por quien habla, por ejemplo. Y los tres lo ocupamos. Tácito, lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos autores que se cruzan. Finlay, por ejemplo. Los autores más metodológicos, Gesalfeldi, lo ocupamos todos. Gaba también, que salió, también figura como un autor, ¿cierto?, que se cruza. Pero la mayoría no se cruzan, ¿ya? Entonces, no solemos referenciar a nosotros mismos, la preferencia en referencia se encuentra centrada en ciertos lenguajes, ¿ya? Predominan francés, italiano e inglés. No lo digo tampoco como un sentido peyorativo, sino que es lo que está, en una lógica descriptiva y una red muy aleatoria. Mi reflexión final aquí sería así: podemos generar programas, proyectos en común que permitan generar un frente común para posicionarnos frente a otros países, pensando que aquí la gente que se dedica a la historia antigua es contada con los dedos. ¿Ya? Como unificar el trabajo, algunos temas, no sé. Es un poco, eso es una reflexión para el café, no es como una reflexión para... Bueno, y para cerrar y adaptarme al tiempo, entonces, ¿puede el Historical Social Network Analysis ser un modelo que permita una nueva aproximación al estudio histórico, historiográfico del mundo antiguo y romano que nos permita, parafraseo Alfoldi, superar la idea de la centésima interpretación? Yo creo que sí. ¿Con qué cuidado? El cuidado que ya he repetido, o hemos repetido en realidad todos los que hemos estado acá adelante en la mañana hasta el cansancio, el apego a las fuentes. Un modelo teórico por sí solo no funciona sin las fuentes. Es decir, si la información que poseemos no proviene de fuentes, ninguno de estos modelos que yo mostré sirve. ¿Ya? O sea, tiene que ser apegado a las fuentes y metodológicamente también rigurosidad frente a esas fuentes. ¿Ya? Porque uno muchas veces quiere que el modelo cargue, entonces viene la ética, ¿no? Entonces, el modelo carga, si le aplicamos la fuente de manera correcta. Entonces, eso es un poco los destinos que estoy tomando yo en el sentido de, yo debo ser sincero, terminé el fondo cansado, no me quise dedicar a la investigación por lo menos un año, y eso significó más carga burocrática, así que es como tragicómico. Pero dentro de los proyectos que estoy avanzando tiene que ver con redes. ¿Ya? Cómo tratar de ver el Imperio Romano de un punto de vista complejo a través del análisis de red. ¿Funcionará? No lo sé. Pero yo creo que vale la pena intentarlo porque en la ciencia la equivocación también significa un aprendizaje investigativo. Así que eso, estudiante y colega, muchas gracias por la atención. ¿Ya? Estoy buscando un modelo, lo saben muy bien, estoy trabajando con más de 100.000 inscripciones, por lo tanto es bastante complejo encontrar patrones de comportamiento, tengo que hacerlo uno por uno, sumar, dividir, y como lo presenté en Temuco la vez pasada. Pero el modelo que tú presentas nos sirve prácticamente a todos nosotros. De una u otra manera, queramos o no, muchas veces intentamos encontrar patrones de comportamiento, ya sea, por ejemplo, en Tucídides, bonus salustio, o por ejemplo en globalización, en epigrafía griega, y de repente nos encontramos limitados de no poder avanzar o dar el paso siguiente que nos permita tener la seguridad de que lo que estamos haciendo está 100% correcto. ¿Sí? No es que estemos equivocados, pero sí que haya un soporte matemático. Bien decías que a nosotros no nos gusta trabajar con la matemática. Eso es una carga que tenemos, lamentablemente, pero hay algunos que sí se arriesgan a querer trabajar con la matemática, aunque sea lo más básico rudimentario, pero que permita escribir. El desafío que te queda es ampliarlo al otro lado. Sí. Por ejemplo, al de la epigrafía. Centrarlo, no sé, en alguna provincia grande, puede ser África Proconsularis, que es la segunda más grande después por evidencia epigráfica, puede servir mucho. Y hacer un trabajo
Por lo mismo, que te permite establecer, por ejemplo, patrones de comportamiento. Los padres o los soldados. Hay soldados que saben que no todos se pueden casar a cierta edad. Sí, sí, estaba prohibido de paso. Y hay matrimonios en epigrafía de tipo que dicen que son soldados, tienen señora y conmemoran a su hijo muerto, sabiendo que debería haber una sanción por aquí. Claro, está el 122 cuando Adriano establece la constitución en Alejandría. Entonces, todo eso también podría ser una hermosa proyección, porque podría entrar a otras dimensiones y ayudar a muchos de nosotros que de repente no nos citamos, como que cada uno termina trabajando en su parcela. Y además que los temas de nosotros son todos distintos. Nosotros casi no solemos relacionar, no porque no queramos, sino porque nuestra investigación son... Lenny trabaja en enismo, yo trabajo la muerte de los niños, existe por dónde, a menos que encontremos un punto de conexión, yo tengo que trabajar con Elena Borbó para poder trabajar la muerte en el mundo olímpico y romano. O sea, a ver, somos enemigos de la matemática, pero, a ver, ¿cómo plantearlo? No es que uno tampoco trabaje con la matemática, esa es la gracia de las humanidades digitales. Antes esto era alejado porque esto era prácticamente un mundo de la sociometría, de la sociología y de la psicología. En la década del 30, ya, el 30 al 40, porque esto despega el 30 al 40, el 70 lo toman los estructuralistas, digamos, toda la corriente, a propósito del de la muerte de Brodel, ¿cierto? Y el cambio de la escuela de los anales, y muchos toman un poco este sistema. Pero después del 80, en la historia se ocupa por primera vez para rastrear las relaciones comerciales de las familias del Renacimiento en Italia. El primer trabajo ocupado en la historia, no en el presente. Ocupado históricamente tiene que ver con el Renacimiento y las familias mercantiles, digamos, de la Italia renacentista del 1500, 1517, 1520, por ahí. Paddington se llama. Entonces, muchas cosas pueden ocuparse, las bases de datos epigráficas, a propósito de las monedas digitales. Las bases epigráficas hoy día están todas digitalizadas y tú puedes intercambiarlas con otro sistema, por ejemplo, Recogito, y Recogito te reconoce lugares y tú vas armando relaciones, mapeando de inmediato. O sea, hay múltiples formas. Insisto, esto tiene que ver con las perspectivas, pero también yo enfatizo la lógica del gusto personal en el sentido del historiador. El historiador también, o sea, si te gusta, bien, a mí me gusta la tecnología, digamos, pero eso es un gusto personal. O sea, eso tengo que declarar. O sea, la delimitación de los problemas históricos también proviene del gusto y del trasfondo contextual de cada uno. Entonces, yo creo que todo es complementario. Por eso, cuando mencionaba la pregunta final, yo creo que son métodos complementarios que permiten y ayudan a comprender. ¿Ya? Yo, a propósito de estas verdades reveladas, ¿no? Que hoy día están tan de moda en nuestra sociedad, no hay verdades reveladas. En realidad, lo que hay que hacer es generar métodos complementarios para comprender todas estas sociedades complejas. Todo suma, diríamos. Yo creo que esto puede sumar. O puede que no, ¿ah? Puede que no. Yo creo que sí, eventualmente, pero no sé si hasta dónde podemos llegar, porque también aquí hacen falta los equipos, ¿ya? Y eso, perdón, voy a retroceder un poco harto. No, ahí está. En Europa, estos son 10, pero se han conformado sociedades que se reúnen 2 veces al año, y acá no tenemos esa posibilidad. Entonces, también hay cuestiones de lógica de trabajo en equipo, que nosotros muchas veces no podemos tenerla. Entonces, también hay limitantes contextuales. A lo mejor si otro trabaja otro tema y yo puedo aportar una cosa, ¿me entiendes? No es un esforzamiento a cada uno, ¿eh? No quiero que se entienda así, sino estoy tratando de explicar qué es lo que pasa en un lugar, qué pasa en otro. Eso es por lo menos así como... Sí, la hay. Súper breve, primero, después de esta presentación, obviamente, yo me disculpo por mi lectura, va a ser una lata. Nos complementamos, nos complementamos. Esto es una maravilla, ¿no? Sabes que, bueno, yo había visto parte de lo que había presentado la vez pasada en Temuco, pero a mí me parece fascinante, dificilísimo a mí, pero lo que me gustó mucho es lo de la historiografía chilena. Yo hace un tiempo que vengo dándole vuelta a analizar la historiografía chilena del mundo clásico. Es difícil, hay que tomar una decisión. Aquí tú tomaste una decisión de 7, digamos, autores, etc. Y creo que es súper interesante hacer el análisis, por ejemplo, no sé, la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuántos son? ¿Qué necesita? ¿Cómo se necesita? Etcétera. Y creo que el paso siguiente, que a mí se me había ocurrido hacerlo así,
A mí se me había ocurrido, yo conversé con una lingüista. Y en lingüística hay una Exacto. teoría que se llama la teoría de la atribución de conocimiento. La atribución de conocimiento es una teoría que estudia justamente cómo se citan los textos y desde la forma de citación, cuál es, o no, digamos, la forma en la que los historiadores, en este caso, historiadoras, se hacen cargo de la referencia. La toman en consideración como una referencia, digamos, de autoridad, la discute, la confronta, etc. Y eso yo creo que es lo único que podría permitir, o sea, hacer un análisis de ese tipo. Viendo estas redes, porque la dificultad que yo pensaba era, bueno, pero ¿cómo? Habría que rastrear uno a uno y hacer esto, otro. Pero con esto te da ese networking, te da el... Bueno, esta Permítelo un fórmula poquito. es lo único que Este tiene que para eso, podría ¿cierto? ver si hay o no hay algún tipo de tendencia o escuela o mayor influencia. Yo pensaba, no sé, por ejemplo, yo estudié temas de Roma en la Universidad de Valparaíso, ya, el profesor guía, ya, vaya a ver algo italiano. Obviamente uno veía más cosas, ¿no? Paulo, mira, podría haber cosas como, capaz que no. Pero capaz que hay influencias de una escuela, de otra, y eso creo que sería un súper buen complemento para evaluar si es que hay o no hay algún tipo de influencia o no. Yo al principio decía, no, aquí no hay ninguna escuela de historia antigua, así como que uno diga, una tendencia de este modo o de otro. Un poco lo que conversábamos fuera era que cuando uno va a Francia, en Francia los franceses se citan entre los franceses porque son una escuela, en Italia los italianos. Exacto. Y cuando uno va y de repente conversa en España con los españoles, y los españoles dicen, oye, pero realizaste. No, sí, lo conozco. En Italia, oye, realizaste. No, sí, lo conozco. A veces, no tener una escuela así de concentrada, también abre la esfera y no, oye, conoce la historiografía francesa, la historiografía inglesa, la historiografía italiana. Entonces, nada, creo que sería un súper buen complemento Mira, para analizar una suerte de historiografía. Yo sé que puede sonar que esto es difícil, ¿ah? Esto es una planilla Excel con 2 columnas. Eso es. El fondo es una planilla Excel con 2 columnas. No, sí. No, voy a que no representa una complejidad técnica mayor. O sea, todo lo que estamos acá, bueno, me imagino, sabe ocupar Excel. ¿Ya? Mira, como dices tú, claro, así como no hay una línea conductora, también hay una apertura. También es importante. Estoy de acuerdo en eso. Estos son 2 artículos de 7 autores. O sea, nosotros podríamos ampliarlo. Esto es referencia. ¿Ah? O sea, el ejercicio, para que también entiendan un poco la metodología, tomé la bibliografía de todos estos artículos, la copié, la pasé al Excel. Entonces, por ejemplo, Paulo Donoso, que sé yo, 30 citas y al lado el autor el que cita. Esa es la lógica. Porque también quise hacer el ejercicio inverso. La citación es nuestra. Pero el problema es que nosotros no estamos en la red de citación. Google Scholar u otras como para yo haber podido, ¿cierto?, haber hecho, no todos estamos. Entonces, y hacer una red no tenía mucho sentido hacerla. Sería también otro paso a hacer en el futuro. O sea, ¿cuál es nuestro impacto en el sentido de la... O sea, si nos interesa, a lo mejor no nos interesa. Esto es parte de una discusión también sobre cómo se construye ciencia, no es una discusión solamente, es una discusión mucho más profunda. O sea, el artículo es importante porque lo citan o no. O sea, es como una discusión, todos saben, bueno, acá nuestro decano, yo creo que está todos los días peleando con ese tipo de cosas. Porque las humanidades por lo general nos castigan por cierto artículo y no por otro, tradicionalmente en las universidades. Entonces, también. Y lo que dices tú, eso también se puede hacer a partir de estos mismos modelos. Lo que pasa es que, como dices tú, se incorpora, a propósito de estos modelos interdisciplinarios, se incorporan lógicas de la lingüista y de hecho los lingüistas trabajan, de hecho hay un proyecto en la universidad, hoy no me acuerdo si es Oxford o Harvard, una de las dos, se llama The Republic of Letters. Y lo que hacen es hacer estas mismas redes con cartas, pero cartas intelectuales. Entonces, hay quién citó a quién, cómo se difundían las cartas en la Europa de la Ilustración, cosas por el estilo. Se puede llegar más allá. Esto es un ejercicio, por existir, exploratorio, pero sí nivel máximo. No tenía mayores pretensiones. ¿Eh? ¿Pero se le pueden añadir pretensiones? Sí, claro que sí. Vamos a ver hacia dónde avanzamos. No, muy interesante lo que ha explicado el profesor Sáez. Estoy de acuerdo con lo que decía
método, de la aplicación de esto, efectivamente. Ahora, y esto pensando también en los alumnos, uno piensa que la tecnología y la historia y la tecnología, desde Dr. Croce, cada generación escribe su propia historia. Exacto. Y ustedes están en esta generación de la tecnología, que no fue la nuestra. O sea, me parece muy bien. Me parece muy bien utilizar este método, hay que ver hasta dónde puede llegar, efectivamente, porque se enfoca claramente en la fuente. Una consulta, en el fondo, más que nada pedagógica, a lo mejor usted lo señaló en la exposición, no me di cuenta, es importante saber, porque dijo algo muy interesante, los temas parten por el interés personal que tiene cada historiador. ¿Cómo surgió este tema? De las redes, no la investigación del doctorado en Barcelona, Ya, sí. el libro, ¿no es cierto?, que reseñamos, etcétera, etcétera, sino que este método como tal, este método. Y segundo, como sugerencia, ¿usted ha trabajado, ha conocido algo teóricamente de lo que es la historia serial y la historia kilométrica? Sí. Voy a partir con la más simple de las dos, que es la segunda. No, la segunda sí, porque, por ejemplo, está este texto, que es un discípulo de Brodel, que tiene este listado de los barcos que parten de Sevilla y llegan a América. O sea, he tenido acercamiento a su historia serial por algunas obras particulares y yo en lo personal también, a propósito del enfoque, que cada historia elige un enfoque. Yo me encuentro muy cercano, personalmente, a lo que propone Brodel de la relación entre geografía e historia. O sea, bueno, usted me presentó el libro, sabe bien a lo que me estoy refiriendo. O sea, la geografía como parte fundamental, en el fondo, del quehacer humano. Y eso siempre lo asocio que yo me formé como profesor de historia y geografía. O sea, para mí la geografía, mis profesores que me hicieron geografía, no era una geografía física descriptiva, era una geografía humana, justamente con modelo, ¿ah? Modelo urbano. Entonces, de algún modo eso siempre me fue llamando la atención. Entonces, para responder a la segunda, yo tengo un acercamiento, entonces ese acercamiento también influye en las perspectivas que uno va adoptando. Y respecto a la primera, sobre el acercamiento biopersonal a este tema, la verdad es que fue buscando cómo, voy a poner la imagen, porque mi problema central era este. Tenía una base de datos de 100 generales romanos y mi preocupación máxima era que no le creía ni a Sainz ni a Campbell. O sea, no creía en ninguno de los dos extremos. Para mí había una vía intermedia que no lograba encontrar. Entonces empecé a buscar cómo poder analizar estos generales y buscar si es que existía un patrón o no. De hecho, hay un artículo publicado en la misma revista donde publicó Pablo, la nueva antología militares, donde algo escribo, pero no quedé muy conforme, no quedé conforme en el sentido de que la explicación creo yo que tenía que avanzar más en profundidad. Pero bueno, ese es otro tema de autocrítica personal. Pero esto que está acá, yo trataba, por esto empecé a llegar. ¿Cómo enlazo los generales en una red compleja que se mueve geográficamente? Y ahí llegué, buscando, llegué a la teoría de redes, así. No, fue de verdad, fue como cuando uno empieza literalmente a googlear bibliografía y uno llegué particularmente a un grupo, recibí una invitación a propósito de las redes a las que uno pertenece, que había una invitación a un seminario que se llamaba The Connected Past, que lo dictaba la Universidad de Aarhus en Dinamarca como a las 5 de la mañana. Cambio de hora, ya, yo me levanté igual, con pijama obviamente, la pandemia. Me conecté y ahí empecé porque era un workshop en el sentido tradicional de que enseñaban a ocupar programas para aplicarlo en las redes. Y eso me quedó llamando la atención. Y de ahí empezó el interés. O sea, también fue una cuestión súper espontánea. No fue así como elaborado ni nada. Bueno, damos las gracias a profesor Sáenz. Les recuerdo que seguimos ya en la sesión de la tarde a las 15 horas en esta misma sala, ¿cierto? Para los que quieran asistir esta exposición. Así que, bueno, a los alumnos muchas gracias por asistencia y cualquier consulta que tengan A Brian Campbell y Robert Sainz. correo electrónico de cada profesor y yo se los dejé en el info donde están las presentaciones. Ahí le pueden escribir a cada uno. Ahí yo les mando el gráfico para que lo tengan. Está bueno, porque hay que ver el Zoom, pues hay que verlo. Sí, lo que pasa es que pensé que el Zoom iba a ser más para ver los nombres que nos vinculábamos, porque hay nombres comunes.